Muy buenas tardes, amigos del indicador noticias.com.mx. Es que así empieza tu hermano las entrevistas. ¿Qué tal, amigos del indicador? Nuevamente, como cada semana, religiosamente nos reunimos aquí para su podcast favorito de todos los niños y grandes, chicos y jóvenes. Espero que no tan chicos, porque digo mucha vulgaridad. Tirando datos, soy su anfitrión, Fernando Serna, historiador, abogado. A veces lo que no me sé me lo invento, pero siempre aquí buscamos informar a la gente y sobre todo divertir un rato. Estoy aquí con mi compañero, el hombre Barras, el entrenador personal, Asael Medina. Siempre un gusto. ¿Quieres presentarme como entrenador personal No. en tus peores periodos de entrenamiento? Así es. No, de hecho, si ven mi cuerpo no está en su mejor momento, entonces mejor no lo presentamos así porque después van a decir que es un mediocre entrenador. Y ahorita mismo estoy en presencia de una personalidad. Ya se los había prometido como hace 3 episodios. La verdad es que estoy muy emocionado porque ya ustedes vieron a mi papá, vieron a mis hermanos, y ahora faltaba un miembro muy especial de mi familia, la maestra Yasmín Murillo, licenciada en Derecho, actualmente funcionaria pública. Estamos aquí contigo. Preséntate, di hola. Hola, hasta que me convenció el Fer. No sé qué es lo que quieras, cómo quieras que inicie, me autopresento o de qué se trata. A ver, cuéntenme por qué tanta emoción por este programa. No, pues es que la verdad, yo sé que a veces no hay tiempo para verlo, pero bueno, la intención aquí es sacar cotorreo, es tirar datos en general. No es necesario saber mucho, solamente saber un poco más que el espectador. Pues vamos empezando un poquito por... hablamos fuera de cámara. De hecho, antes de eso quiero hacer una mención a una anécdota que de hecho no les había dicho precisamente para que no me pudieran alegar que no lo dijera. Es que hagan de cuenta que pues Asael, pues mi compota, ¿no? De varios años conociéndolo, pero pues nunca había tenido la oportunidad de hablar con mi mamá. Entonces mi mamá, pues, o sea, y cuando mi mamá estaba presente, Asael siempre estaba así con su cara de... pero callado, ¿no? O sea, no decía nada. Entonces, pues mamá, pues un día como que viene un día, me dice así como que, oye, ¿y a Asael le pasa algo? Y yo le digo, no, ¿por qué? Todo normal. Y ella dijo, pues es que siempre que lo veo no habla, o sea, si hablas con él, o sea, sabe, prácticamente nomás no me dijo que si sabía hablar. ¿Nos quieren distanciar a él? No, muy mal. No, y obviamente mi mamá me dijo, oye, pero no le vayas a decir. Y obviamente lo primero que fue decirle a él para burlarme de él, porque dijo, mi mamá dice que estás menso. Yo no dije eso, ¿eh? Entonces, ya después de eso, ahora que Asael vio a mi mamá, o sea, que se topan, pues sí platican y sí hablan entre ellos, ¿no? Pero antes era así como que si estaban los dos juntos en la misma habitación, no, Asael no decía nada, pero me decía no porque no, es que yo tengo mucha vergüenza, amigo. No, y es una cuestión también de crianza. O sea, suena raro, pero se me acostumbró a que como uno joven hacia los padres de los amigos, siempre como con mucho respeto, mucha formalidad. El punto es que a lo mejor yo excedí un poco. Se te más pasó la mano, sí, se me Asael. pasó la mano. O sea, como no quería hablar innecesariamente o molestar, pero pues sí, es anécdota chistosa. Así es, de hecho quería aprovechar para contar esa anécdota, pero bueno, ahora sí que ya los hice reír, amigos. Vamos entrando un poquito en el tema. Bueno, pues una vez que acá mi hijo me quiso poner en evidencia, pero ahorita me desquito porque a la hora de la hora apuñaladas iguales, llorar es cobardía. Y aquí estamos. Finalmente, Fernando, para mí Ferguson, logró convencerme de que viniera a este programa y en la mañana en el desayuno platicábamos de lo que es ser funcionario público y salieron ahí varias anécdotas en donde fue bueno el que diseñáramos o pensáramos en platicarles un poquito lo que es ser funcionario público por todo aquello que, como dice Asael, se encuentran los jóvenes y que no siempre, o que más bien creen que después de ser egresado de una carrera universitaria todo va a ser vida y dulzura, y dista mucho de ser vida y dulzura, o sea, pasan una y mil cosas. Entonces les quiero platicar así brevemente de que soy egresada de la Facultad de Derecho de la UACH, orgullosamente UACH. No hay otra. Generación 88-93, o sea que ya han pasado 32 años de que egresé. Cuento con una maestría en Administración de Recursos Humanos por la Facultad de Contaduría y Administración. Se hace lo que se puede, sorry. Digo, ahí con perdón de mi esposito. Y soy esposa y madre de 3 hijos, que yo creo que este último puesto es el que más me ha gustado desempeñar,
le batallo, no crean que es así como muy facilito, porque pues a la hora de la hora ustedes saben, los hijos heredan la inteligencia de la mamá, de todo lo demás pues del papá, o sea, no se puede hacer otra cosa, sorry. Muy debatibles temas, ¿verdad? Dijo Fernando que era un programa en el cual íbamos a generar polémica, entonces, pues ni modo. No, Así. yo no dije eso. Y luego, mira, me va a empezar a decir, o sea, no hay respeto. Así lo Bueno, juegues. aquí la cuestión está en que les quiero platicar un poco, que tengo 36 años siendo funcionaria pública, empecé a trabajar exactamente a mis dulces 18 años y gracias a Dios no he dejado de trabajar. Ha sido un camino muy padre, muy interesante. No recto, no es un camino recto, es un camino sinuoso, pero es un camino apasionante. Y la intención de que yo haya aceptado venir a este programa, te agradezco, Fernando, me invitaste, se me hizo, va a ser pues el platicarles un poquito mi experiencia para aquellas personas que están recién egresados y que pudiera interesarles el arduo camino de ser funcionario público. Déjenme nomás les hago la mención, amigos, de que justamente ya la tenía muy cantada en este sentido de invitarla, porque ya había invitado a mi papá. O sea, de hecho, fue el primer invitado de mi familia. Ahí vayan y chequen los podcasts. También había invitado a mi hermano. Y entonces mi hermana dijo, o sea, invitas a Eduardo, pero no me invitas a mí. Y entonces prácticamente pues ya invité a Sofía y lo dijo mi mamá así como que, o sea, ya todo el mundo salió en tu programa menos yo. Entonces, no se crean, yo tengo mentes muy ilustres dentro de mi familia, entonces yo no batallo para invitarlos. Todavía si fuera así como que les fuera a traer información o cosas que no valieran la pena, pues ahí sí diría, ay, no, déjame checo porque tenemos una agenda bien apretada. Pero la verdad es que creo yo que ahora sí que tengo aquí para presumirles, y la neta. Y no es porque sea mi mamá, porque ustedes pueden decir lo que quieran y a las pruebas me remito en el sentido estricto de que yo estoy consciente de que mi mamá puede la que le puede y me lo podrán debatir si quieren. Ustedes conocen a alguien mejor en comentarios, pero en mi opinión, ella es la mejor abogada laboralista de todo Chihuahua y el que me lo tenga que decir... O sea, porque incluso hay grandes personalidades, pues no decimos quiénes para no hacer, pero o sea, todavía hay mucha gente dentro y fuera de todo este ambiente del derecho laboral que todavía le hace consultas. Entonces, para mí es algo como de que, güey, o sea, si todos estudiamos lo mismo y todos somos abogados, pues nomás lee tus apuntes y ya, ¿no? Pero es que hay momentos en la vida en la que, pues qué mejor que consultar con un experto, ¿no? Y qué bueno que estamos aquí reunidos para poder tener esta oportunidad de oro. Y luego va a decir Fernando, lo dijo mi mamá. No, sí. Porque soy tu madre. Entonces, bueno, muchas gracias a Fer. Espero no defraudarla el buen comentario. Pero les quiero empezar platicando que a mis dulces 18 años empecé a trabajar primero en una plaza de la sección 42 dando clases. Me volví maestra. Fue un tiempo muy breve porque daba clases en una secundaria. Yo tenía 18 años y a quienes les daba clases tenían entre 14 y 15 años, entonces era una situación muy cercana y luego me cansé rápidamente y lo dejé, pero luego el destino me hizo que me cayera del cielo otro trabajo, porque gracias a Dios, ahorita le platicabas a él que en mi vida profesional nunca tuve la necesidad de buscar un trabajo, me lo ofertaron, no sé si después se arrepintieron de ofrecerme trabajo, pero me ofertaron el trabajo. Y fui a dar a lo que era entonces la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y de todas las materias que yo había cursado hasta ese momento cuando era una soñadora estudiante de tercer año de la carrera de la licenciatura en Derecho, la que menos me agradaba y me gustaba pues precisamente era la cuestión laboral. Y ándele, que me ofrecen el ir a trabajar y pues al trabajo no hay que decirle que no. Llegué muy soñadoramente. Y el primer día que llego por equivocación fui a dar a un área que no me correspondía. Luego mi primer jefe formal, que le mando un saludo porque es el secretario de Educación ahorita en el estado, que es el licenciado Hugo Gutiérrez, me mandó a hablar y me dijo, oiga, ¿usted qué está haciendo? Pues si usted viene a ocupar el puesto de actuaria. Y dije, no sé, a mí me mandaron a eso y aquí voy a estar. Y resulta que el primer día en la mañana le platicaba a Fer que me dieron un diablito, pero no crean que un diablito de esos de las, ¿cómo se llaman? De las posadas. Ajá, sí. Me dieron un diablito lleno de expedientes y yo lo tenía que empezar a notificar y desde ahí empezó la carrera de funcionario público que se ha ido materializando durante estos 36 años porque... lo más importante que les quiero platicar y ojalá que permee a la gente que está joven y que están muy adaptados a todo,
es que cuando sale uno de la carrera cree que se las sabe todas y en cuanto empiezas en cualquier cargo público te das cuenta que traes los conocimientos pero que no sabes aterrizarlos y que sientes que no sabes nada, te andas muriendo. Ahora imagínense yo en tercer año de la carrera, pues menos, yo no sabía con qué se comía, qué se hacía, qué era lo que iba a hacer y la verdad de las cosas es que sí fue un tanto frustrante ese primer encuentro laboral. Fíjate que a mí lo que se me hace muy divertido, ¿no? Porque todo el mundo cuando recién llegamos a un trabajo es así como, no sabes qué hacer y es así como que llegas y o sea, es prácticamente como a mí también me ha tocado, ¿no? Que te ponen a hacer cosas que ni siquiera van en tu función, pero como todavía no te asignan trabajo, todavía no te asignan función, pues obviamente va a haber gente aprovechada, ¿no? Que te pone a hacer otras cosas. Pues a mí para no apantallármelos, mi primer trabajo como actuaria en la Junta de Conciliación y Arbitraje fue ir a embargar al Hotel Victoria. Para los que no saben, porque están bien chavos, incluyendo aquí, bueno, ya el Ferbus a lo mejor ya sabe, pero hasta él no va a saber, el Hotel Victoria estaba en la intersección de las calles Juárez y Tecnológico, en donde está la estatua de Benito Juárez y ahora existe un Bancomer. En esa área estaba el Hotel Victoria, que fue por muchos años el lugar a donde íbamos todo el mundo a los bailes y a pasárnosla bien padre. Cayó en quiebra, era de la familia Valenzuela, una familia connotada aquí en la ciudad de Chihuahua, y me mandan a hacer un embargo y obviamente yo no sabía qué hacer, pero nunca falta un alma caritativa. Toño Mar, que era un decano ahí de los actuarios, se apiadó de mí y me empezó a enseñar prácticamente no me empezó a enseñar, él hizo todo el proceso y yo serví ahora sí que de secretaria escribiendo lo que él dictaba para esa primera diligencia. ¿Qué es lo rescatable de esto? Que aun y cuando uno tenga un cúmulo de conocimientos y de herramientas para poder ejercer la carrera de la abogacía, que aparte es padrísima, se las recomiendo, no menos cierto es que cuando sales, la práctica es otra cosa. Y el primer encuentro hay que tener uno la humildad de saber que las cosas no son como te las pintan en la carrera. En la carrera te empoderas y te sientes bien Juan Camaney. ¿Y cuál Juan Camaney? O sea, realmente no te das cuenta que no vas a saber hacer nada hasta que haces que la teoría con la práctica haga ese clic. Y en ese momento, pues no dejas de decir, ay, es que sí estoy pero bien menso. O sea, ¿llegó algún momento en el que tú ya dijiste, o sea, o todavía te sigue pasando, ¿no? De que o sea, te sientes, o sea, tú sí te sientes abogada en el sentido estricto de que si alguien llega y te pregunta, tú dices, ah, Simón, yo sí sé, yo te resuelvo, yo sé qué se hace, o por lo menos en lo que me estás preguntando, o todavía te pasa de que, ay, no, esto no lo sé. no, yo creo que todos los abogados, salvo que cada uno vaya especializándose en diferentes materias, traemos así todas las herramientas y todos los conocimientos generales. Pero esos conocimientos se vuelven más valorados cuando te especializas en una de las ramas del derecho. Pero esto no quiere decir que si te hacen una consulta en materia civil, familiar, penal, de agrario, no sé, no lo sepas responder, pero también tiene uno que tener la honestidad de saber que zapatero a tus zapatos. A mí ahorita hasta la fecha ya no me dedico a litigar, gracias a Dios, ¿verdad? Pero cuando me llegan a hacer una consulta, yo les doy la asesoría en materia laboral y les digo que busquen a un abogado y de preferencia que se dedique a lo laboral, porque luego las personas andamos haciéndole al ensarapado y que debemos cubrir áreas que no conocemos. Pero volviendo un poquito al tema de ser funcionario público, llega un momento crucial en la vida de todo abogado o estudiante de derecho, donde tienes que saber si te va a interesar el estar atrás de la función o el irte al exterior a clamar justicia. Ahora sí, los abogados que somos egresados de la Facultad de Derecho de la UAS regularmente buscamos esa figura de ser funcionario público y los egresados del TEC de Monterrey y de otras instituciones privadas a veces se les da una formación un tanto más corporativa, un tanto más empresarial o un tanto más de campo, de batalla. Fíjate que precisamente Azael y yo ahorita estábamos hablando de la importancia, ¿no? Como de la función pública, ¿no? Pues al final de cuentas, cómo el ente o cómo el Estado está conformado de una forma... de hecho, esto ya lo habíamos hablado antes, no sé si te acuerdas de precisamente, ¿no? Como hay precisamente filósofos de teoría del Estado y todo esto, como mi compota, el Thomas Hobbes, ¿no? Que lo maneja como el leviatán, ¿no?
es así como el Estado es un ente gigante que al final de cuentas cumple con varias funciones, pero no tiene en sí una forma tal como tal definida, más allá de la estructura que le dan las personas. Entonces me parecía muy interesante, ¿no? Como estábamos discutiendo de que realmente, o bueno, la función pública, digo, se requiere mucha vocación en general, o sea, ser servidor o funcionario público requieres, ahora sí que la pasión por hacer algo, de apoyar al gobierno en un sentido estricto, o sea, él no apoya al gobierno, pero... Eres reaccionario, subversivo. No, y es precisamente, ¿no? Es esto de hecho, hasta él sí ya me lo he dicho muchas veces, ¿no? Que yo soy un vato corporativo vendido al Estado, que realmente de punk nomás tengo el hecho de que me gusta hacer el chiste de que soy punk. Pero no, yo realmente siempre he aspirado a ser funcionario público, y me gusta, ¿no? Esta idea de, bueno, el servicio público al final de cuentas, sí, si no te gusta, pues termina siendo nomás un engranaje dentro del sistema, y no lo quiero hacer parecer feo porque muchas veces termina siendo como esta señora del IMSS, ¿no? O gente que está en la atención al público como de trámites, que nomás está ahí de malacariento, te atiende de 2 a 3 y de 2 a 3 ya no me preocupo, ya no te digo nada. Espérese a que venga la otra señorita, yo todavía no me voy porque no llega la otra persona, pero yo no lo voy a atender. Bueno, es que precisamente eso les digo, debe llegar un momento crucial en donde uno de los jóvenes que está iniciando su carrera se defina por qué es lo que quiere hacer, porque realmente sí el camino de la función pública es complicada en el sentido de que primero tienes que llegar a un sistema ya instalado en donde tú llegas, eres el nuevo y te tienes que adaptar sí o sí. Yo creo que ahorita, bueno, dependiendo del poder en el que vayas a trabajar, está el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada uno tiene sus bemoles y cada uno tiene sus circunstancias propias, pero la persona que llega bien intencionada y quiere empezar, tiene que llegar a un sistema preestablecido en donde va a ser la pieza que debe de embonar y que debe de aprender y de que debe de tener la fluidez para dar el servicio que debe de ser, aprendiendo nada más las cosas buenas, porque como en todo sistema, pues hay prácticas buenas y hay prácticas arraigadas en donde las cosas no se deben de seguir haciendo así y tienes que sacar la espada, envalentonarte y decir, bueno, siempre se venía haciendo así, pero la manera en que debe de hacerse debe de ser así. Y para llegar a ese momento, primero tienes que saber en qué terreno estás plantado, porque no puedes llegar como funcionario público recién egresado que estás aprendiendo a implementar cambios cuando realmente hay estructuras gubernamentales de cualquiera de los niveles que funcionan engrasadamente. Entonces no puedes llegar a modificar lo ya establecido sin antes saber si lo ya establecido es correcto y funciona bien o si tiene una área de oportunidad para una mejora. Y lo voy a dejar hablar a Fer. ¿Te fijan? Ese Fernando no me interrumpe, o sea... Me estoy esforzando, amigos. Oigan, ahora yo soy la que le estoy cediendo la palabra a mi hijo porque él le había dicho que cada programa no deja hablar a la gente y ahora... Ya nos había pasado, la verdad es que hubo críticas, sobre todo con el programa de Carolina. Carolina, si nos estás viendo, gracias. Pues sí, es que realmente yo soy una persona que habla mucho. De hecho, si te fijas, a él, por ejemplo, ahorita no ha dicho mucho porque está esperando su momento para brillar. No es cierto. En general como que trae muchas ideas en la cabeza y yo soy una persona que rebota mucho las ideas, entonces me pierdo, ¿no? No, y precisamente con la idea anterior, con lo que está por mencionar, ¿no? Yo sé que a lo mejor no vamos a hablar tanto de teóricos o de filósofos en esta ocasión, ¿no? Pero, no sé, tú, en tu opinión, ¿no? O sea, ¿cómo ves a la función pública en general? ¿Crees que es un trabajo...? Pues de hecho tus papás son funcionarios públicos. Son servidores públicos. Servidores públicos, tienes razón, sí. Servidores públicos. Pero no te creas, yo hago esta crítica a veces al burócrata, pero es que hay una gran diferencia. Es así, todo funcionario y servidor público trabaja dentro de un sistema burocrático, pero es primero servidor o funcionario antes que burócrata. O sea, no pone su confianza en el sistema de organización. Lo que yo critico es eso, el que es, no, es que soy burócrata, entonces ya no es mi horario, ya no es mi turno, ya no es mi responsabilidad, y no tratan de ni orientar a la persona, ni ayudar en el proceso. Eso es lo que yo critico mucho, pero viendo aquí la plática que ha hecho tu madre hasta ahora, es eso, hay la diferencia entre casarte con el aspecto burocrático de las organizaciones, de las instituciones, y de genuinamente tener la pasión del servicio y de la función, o sea, hacer que se haga o se cumplan esos trabajos. Pues de hecho es como lo que me has dicho de tu papá, ¿no? Que
mucho tiempo duró como, no sé si especialista o algo, de nutrición, ¿no? En general, de que era como que organizaba todo ese rollo y luego después ya no quiso hacerlo y como ya no quiso hacerlo, pues, o sea, realmente nunca encontraron o bueno, intentaban buscar a alguien competente que lo hiciera, pero ese es el problema, ¿no? Porque como ya tienes una maña o algo muy arraigado dentro de ciertos procesos, ajá. ¿Quieres que dé el... Sí, cómo sí, se sí, hace? adelante, adelante. Mi padre es todavía, o sea, va a jubilarse apenas este año, con el favor de Dios. Entonces él fue el jefe del departamento de nutrición en el Hospital General Salvador Subirán. Entonces, las funciones de él era el departamento de nutrición, pero debido a ciertas cuestiones de estructura, lo tenían también a cargo de la cocina. O sea, porque en la cocina se prepara la comida para los pacientes. Entonces, se supone que deben estar supervisados por un nutriólogo, pero lo tenían como en doble función, jefe del departamento de nutrición y aparte de la cocina. Y empezó a haber muchos problemas con, por ejemplo, los de compras, los de o sea, cuestiones así, no vamos a entrar en muchos detalles, y era lo que él les decía, es que no puedo arreglar todo yo solo. O sea, con este solo, o sea, yo solo debería estar encargado de esta área. Y literalmente llegó un punto donde no le apoyaron, no le daban seguimiento cuando él reportaba irregular. Y sí dijo, ¿saben qué? No quiero estar encargado de la cocina. Yo me encargo de las dietas, de los planes nutricionales, del cuidado del paciente, pero no me voy a encargar de de la administración de acá, porque no, o sea, no estoy recibiendo el apoyo. Esa fue la situación que pasó ahí. Fíjate que ahí, o sea, hay una situación muy importante que yo le digo a mi actual equipo de trabajo. La estructura gubernamental o estructura burocrática en sí tiene una razón de ser. O sea, si hay un porqué, tiene que haber una estructura orgánica para los procesos que cada uno de los funcionarios o servidores públicos desarrollan. Y tiene mucho que ver con el comentario que tú haces. Yo me ha tocado tener a mi cargo gente y me ha tocado depender de ciertos jefes. Entonces, siempre les digo que la estructura es la línea de mando que se debe de seguir, no por el hecho de que digas, yo soy el jefe y me tienen que dar cuenta de todo, no, sino que simplemente tiene que haber ese proceso en cascada para la toma de decisiones y para el despliegue del trabajo, que dé la oportunidad de que cada quien maximice sus posibilidades y sus talentos y que no los tengamos entretenidos en cosas o en funciones que no les corresponden y que pueden generar un tanto de frustración en la persona porque el que hace de más pues quiere que también los demás vayan al ritmo y el que hace de menos pues a lo mejor y no está sacando su potencial, entonces estás desperdiciando el capital humano en eso y eso se relaciona mucho en la maestría que me tocó estudiar, que es Administración de Recursos Humanos, en donde tan malo es que sobrecargues al que es más bueno, porque se te va a cansar y se te va a ir, y tan malo es que no le des trabajo al que a lo mejor crees que no es tan capaz o que es flojo, porque va a dar un mal ejemplo y porque realmente no va a desarrollar su potencial. Entonces, una persona cuando llegue y se sienta y va a estar a cargo de cierto número de personas, lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico y es irlos conociendo para potencializar sus habilidades y talentos, porque de otra manera te digo, ¿qué va a pasar? Si eres súper trabajador y te están cargando hasta el gorro, tu premio es darte más trabajo porque eres bien trabajador, pues va a llegar un momento donde vas a decir, vayas al carajo, o sea, yo ya no quiero trabajar así. Y si eres bien flojo, pues también que a todo dar, ¿no? Me estoy rascando la panza y al cabo no pasa nada, y en el esquema burocrático, pues de todas maneras me llega mi quincena y no va a suceder nada, y aquí puedes perder capital y talento humano si no potencializas las habilidades de las personas que están a tu cargo, o bien de ti cuando estás dependiendo de algo. Fíjate que esta parte es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces también dentro de todos los trabajos siempre encuentras ahora sí que no estoy hablando de nadie y es más bien si le cae a alguien el saco, ¿no? Pero dentro de todos los trabajos siempre encuentras al vato que tú dices, ¿y ese por qué está ahí? O sea, tiene ahí abierta su lista de Amazon, ¿no? O sea, ni siquiera está haciendo nada, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la función que cumple él en el engranaje de todo del esquema, ¿no? Y encuentras al otro que la neta siempre todo el día lo ves estresado, todos los días lo ves jalando, todos los días lo ves moviendo de un lado a otro expediente y haciendo otras cosas, digo, dentro de un trabajo de oficina. Y tú te preguntas así como que, bueno, o sea, los dos reciben la misma paga porque ambos tienen el mismo puesto, pero uno se está esforzando más que otro. Pero aquí la diferencia, ¿no? Siempre yo pienso que es mucho de mentalidad, ¿no? Porque hay gente que sí, yo creo que debe haber un punto medio, ¿no? Porque después te da encefalitis o cosas así, ¿no? Aquí hay una situación muy importante. La experiencia te da la oportunidad, si eres buen funcionario público, de desarrollar talentos y habilidades, pero estoy hablando de experiencia aplicada,
no del paso del tiempo. A mí me tocó cuando tuve mi primer cargo importante con gente a mi cargo, que fui presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Delicias, Chihuahua, contar con un excelente equipo de trabajo, pero tuve mucho problema y mucha resistencia, porque para empezar, Delicias nunca había tenido una mujer presidenta. Para continuar, el secretario de Acuerdos, que es el segundo de a bordo en la estructura burocrática, era un señor que después hice mucho amistad con él y con su familia, que en paz descanse, se llamaba Carlos, Charlie, el Charlie Boy le decía. Él tenía en ese entonces 23 años en el puesto de secretario y yo casualmente tenía 23 años de edad cuando me dieron ese primer encargo. Entonces la resistencia de llegar y primero aprendí mucho de él y empezar a retomar procesos. Me acuerdo mucho que la primera vez que le pedí que cambiara un acuerdo, fue y me dijo, ¿sabe qué, Lick? Usted me cae muy bien, Lick, pero le tengo que decir algo. ¿Cuántos años tiene de edad? 23. Son los mismos que tengo yo aquí. ¿Usted cree que me va a enseñar algo? Eso me dijo. Entonces, imagínense, él dependía de mí. Yo pude haber tomado la mala actitud de decirle, ¿cómo no? Lo corrige y se friega. O decirle lo que le dije, ¿verdad? Que le dije, mire, Carlos, yo he aprendido mucho de usted, le agradezco mucho, pero legalmente le expliqué, este es el artículo, si bien es cierto, siempre se hacía así, no quiere decir que se hiciera correcto. Vamos a modificarlo. Mire, permítame, le voy a decir como en mi época era de cuando todavía se escribía a máquina y si te equivocabas tenías que poner para corregir la hoja de papel, borrar el error. Entonces el pobre tuvo que hacer el acuerdo y yo recuerdo mucho su expresión donde él quería hacerlo pero dudaba. Y las cosas se fueron desarrollando tan padre porque yo primero llegué aprendiendo de mi equipo que ya después él tenía toda la experiencia del mundo y de repente Ivy me llevaba algún acuerdo y me decía, oiga, mi Lick, no sea mala, me le da una checadita. Y luego yo lo leía y le decía, Carlos, es que usted tiene toda la experiencia del mundo, ¿por qué me viene a preguntar de esto? No, Lick, es que nada más quería que me lo palomeara. ¿Por qué razón? Porque hubo la integración en que yo aproveché la experiencia, los años de experiencia que tenía él y él aprovechó de mí el conocimiento. ¿Por qué razón? Las leyes se reforman, los tiempos cambian, hay tesis jurisprudenciales, hay muchas circunstancias que legalmente él no era abogado, era una persona que empíricamente había estado desarrollando el puesto, que era muy bueno, era muy eficiente, pero no traía todas las herramientas o todos los conocimientos que te dan cuando eres estudiante de Derecho y en su oportunidad licenciado en Derecho. ¿Saben qué, amigos? También eso es importante mencionar porque a lo mejor ustedes les acaba de saltar un foco rojo en esa ocasión, pero antes para muchas cosas no se necesitaba ser licenciado en Derecho para trabajar ni en los tribunales ni desempeñar. Incluso ni siquiera existía la profesión como tal de abogado. Incluso había litigantes, había gente que se sabía el proceso y, o sea, pues te podía llevar todo un proceso legal, una demanda y no necesitas ser licenciado en Derecho. Pero ya las leyes han cambiado y por eso ahorita a lo mejor suena muy impensable, ¿no? Como de que alguien que no es abogado te lleve un juicio, pero antes sí se daba. Sí, pues era prácticamente eso lo de Google ellos, por eso está el chiste de que adiós abogado sin título y adiós título sin abogado, porque se daban esos supuestos. O sea, realmente la gente podía ejercer sin una cédula profesional, ya después las leyes se fueron reformando, se fueron pidiendo ciertos requisitos, pero sí nos toca ese encontronazo. Y ojo, yo con esto no quiero ser peyorativa ni despectiva de las personas que en su oportunidad ejercieron funciones sin haber tenido el título de licenciado en Derecho. Yo recuerdo en aquellos ayeres litigantes que iban a la Junta de Conciliación aquí en Chihuahua y litigaban mejor que un abogado que tenía título y que tenía cédula profesional. ¿Por qué razón? Eran gente que empíricamente adquirieron el conocimiento, litigaban, lo hacían honradamente, lo hacían bien y ganaban más asuntos que aquellos que tenían en su momento toda la acreditación legal para ejercer la profesión. Entonces aquí no hay de otra más que precisamente que las cosas hagan clic, que el conocimiento con la experiencia se den una oportunidad y se tomen de la mano para que la gente lo pueda desarrollar. Y volviendo al tema de ser funcionario público, les digo, va a haber quienes lleguen y en el primer encargo que les den en una dependencia gubernamental, digan, caray, así como dice Asael, a lo mejor y sí me quedo en el proceso, sí me gusta ayudar a la gente, sí me gusta auxiliarla, o decir, ¿sabes qué? No, para mí esto no es para mí. O sea, ahí se ven, yo mejor voy y pongo mi despacho, pongo mi corporativo, me pongo y hago, me mando solo y hago otra cosa. Ahí se integró el Charlie, ¿verdad? Para estar ahí muy en la plática. Es que el Charlie daba clases cuando estaba la pandemia. Aprendió algo de Derecho, por eso se acercó ahorita.
Sí, de hecho... El Charlie es el gato. Sí, hagan de cuenta que cuando, en esos momentos de la pandemia, yo sé que ustedes no lo recuerdan, que bueno, la verdad ya pasó hace mucho tiempo. Mi papá pues da clases de Derecho en la Facultad de Contaduría y Administración. Si esto no lo saben es porque obviamente no vieron el capítulo cuando sale mi papá, entonces vayan y véanlo, es la segunda vez que se los digo, no se los voy a repetir. Entonces, durante las clases, ¿no? de la pandemia, el Charlie se le subía aquí en la espalda, a veces le pasaba por enfrente del monitor, casi nomás le faltaba acostarse ahí en el ¿Sí teclado. se acostaba en el teclado? Sí. Entonces ahí estaba, mientras estaba dando clases, también está ahí mi gato, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor Charlie es más contador, ¿eh? No le veo tanta... se crean, no es cierto. Saludos a los contadores. Pero dentro de lo que cabe, pues en esa época de pandemia, de hecho mis gatos en general también aparecían mucho en mis clases en línea, ¿no? Era como el furor, ¿no? Así como que la gente en específico incluso hasta prendiendo el micrófono para decirle, oye, ahí se vio tu gato y no sé qué. Y yo así como que, estamos en clase, amigo. Pero sí, es perdóneme por ese bebario cultural. Dentro de lo que cabe, ahora sí que yo no he tenido tanta experiencia de funcionario público, o sea, pero dentro de lo que sí he estado, yo realmente aprecio mucho la Fiscalía General del Estado. La verdad es que es un muy buen trabajo. Yo los quiero mucho, Centro de Mecanismos, he aprendido mucho, casi ya cumplo el año ahí trabajando. Pero, pues dentro de lo que cabe, me he topado con personas medio molestas en general cuando tienes que atender y alegarles y decirles de que, oye, amigo, pues es que esto no va así, no sé quién te asesoró. Y eso sí, hay que tener cuidado a mis amigos abogados, porque a veces a lo mejor ustedes les dicen un consejo a la gente y luego después lo dicen, no, es que mi abogado me lo dijo, y más que nada termina siendo ahora sí que una falacia de, pues de autoridad o de no sé si de ¿cómo se le llama? Sesgo de confirmación, o sea, donde él te dice lo que tú quieres saber, nomás, y entonces como tú, o sea, realmente nomás te está confirmando la información, pero no te está diciendo la verdad. Y terminan viniéndote a alegar cosas que son contrarias a la ley o que no están dentro de la materia que tú estás diciendo. Y es molesto. Y la verdad, una vez sí me agüité mucho porque una señora me gritó. Pero bueno, esa anécdota ahorita más al rato se las cuento. En realidad, más bien yo esta pregunta la quiero encaminar para acá. Yo déjame te platico algo que yo soy muy, bueno, soy muy bendecida porque aparte de que les digo que empecé siendo maestra con una plaza de magisterio, que renuncié a la plaza, me equivoqué, pero bueno, estuve en la Secretaría del Trabajo y luego de ahí se fijan en mí de pensiones para irme a defender a pensiones de sus propios trabajadores. Entonces me invitan y me voy ahora del otro lado del escritorio. También ese fue un parteaguas. Seguía siendo funcionaria pública, pero ahora iba a ser abogada postulante o litigante porque me iba a tocar estar del otro lado del escritorio. Entonces ese proceso también de adaptación de haber dejado de estar al frente de una junta de conciliación para irme a atender asuntos de un organismo público descentralizado como lo es Pensiones, que sigue siendo mi casa y estoy muy agradecida con Pensiones, porque aparte pues la seguridad social y el servicio médico que nos dio a nuestra familia fue algo muy bondadoso. Entonces les digo, llego de aquel lado y vengo y me doy el encontronazo, decir, caray, pues sí tenía mi respetillo, no por nada, porque ya tenía unos años que había trabajado en la Junta de Conciliación, pero el llegar y el saber que estás ante un funcionario público diferente, en donde van a determinar si procede o no, en si vas a hacer, y hay ese choque o ese encontronazo donde dices, es que yo sé que y te tienes que adaptar, o sea, no es lo que tú sabes, o sea, te están dando un servicio y tú estás pidiendo un servicio, que en este caso es impartición de justicia, pero tienes que estar muy atento a saber que la forma en que te impartan la justicia a lo mejor no va a ser la que tú quieres. ¿Y qué va a suceder? Pues hay que utilizar los recursos legales, ya sea un recurso de revisión, un amparo, y te tienes que esperar. Entonces, en esa parte también se viene una etapa en mi vida muy padre, porque el defender a pensiones también fue algo que me dio la oportunidad de seguir creciendo como funcionaria pública, pero de una manera bien rara, porque yo viví la parte interna y externa del servicio público sin dejar de ser servidora pública. No sé si me explique. O sea, yo no me quedé con las ganas de saber qué se sentía litigar, porque litigaba bajo el auspicio o el patrocinio de otro ente gubernamental. Entonces fue una situación pues bien padre. Fíjate que esa no era mi pregunta, pero estuvo bueno el comentario. O sea que no le contesté. No. De hecho, mi encontrado iba más allá como
dentro de la carrera, digo, está bonito porque realmente yo siempre he sentido y he tomado esta idea mucho del autor, de Piero Calamandrei. Es un filósofo italiano, también abogado. Y él precisamente dentro de su escrito del elogio al juez, que lo he mencionado en un chorro de entrevistas, yo parece ser que no tengo otro texto que mencionar, pero yo les digo, en algún punto se va a poner de moda y van a decir, ay, ¿quién lo puso de moda? Acá, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe está muy bonito porque él cuando describe la litigada, él lo describe como un concurso de deportes, ¿no? Como que parece ser que el abogado que más tiene fuerza en su argumento es el que más le echa ganas y más es esto, pero no es necesariamente el que más le echa ganas como ser enérgico, como gritar, como el que escuche más su voz, sino por el que tenga más preparación y ahora sí que prácticamente afile como si fuera una lanza, ¿no? Ese argumento que va a decir para convencer al juez de que, o sea, su dicho es el correcto, no el que está diciendo su contraparte. Entonces, más bien mi comentario iba más encaminado como de que te ha tocado ese encontronazo donde tú sabes que es correcto y la otra parte lo grita más fuerte o lo dice de otra forma, o te has llegado a pelear con un abogado durante las audiencias. De hecho, sí, claro, no una vez, muchísimas veces. De hecho, uno de mis mayores contrincantes, porque era el que más demandaba pensiones, era el licenciado Pepe Portillo, mejor conocido como el Gordo Portillo, y que también que en paz descanse porque ya falleció. Entonces, él y yo éramos cada uno en su postura en lo que tenía que defender, él defendiendo a su trabajador y yo defendiendo a un instituto, como una institución como es Pensiones Civiles del Estado. Nos apasionábamos mucho en las audiencias y nos dábamos, como lo dicen, para llevar, nos confrontábamos y nos poníamos muy aguerridos, pero en cuanto se acababa la audiencia, yo le decía, licenciado Portillo, gracias, le daba la mano, él me decía, Yasmincita, gracias Yasmincita, nos dábamos un beso en la mejilla de despedida y cada quien se iba a seguir defendiendo su frente en ese sentido, pero no todos los litigantes son iguales, o sea, hay gente que se toma las cosas personales y obviamente habrá detractores y habrá quienes digan que eso no era en tratándose de materia de litigio y también en tratándose de las personas que te dan el servicio en un juzgado, ya sea civil, laboral, penal, de que sea. Uno debe de no rebasar esa delgada línea de saber que si no resolvieron en el momento como tú querías, pues tienes la instancia legal para hacerla valer y no te vas a estar confrontando con ellas porque ahora sí que como dice el dicho, no te vas a estar peleando con la cocinera, tienes que ser muy, muy consciente de que la razón no la tienes tú, así aunque creas que la tienes, te tienes que aguantar y hay veces que sales bien frustrado y hay veces que sales bien decepcionado y otras veces que sales muy contento porque el argumento que tú hiciste valer, pues funcionó. Que déjenme decirles que las juntas de conciliación fueron de las primeras que estuvieron manejando desde siempre la oralidad en los procesos. Entonces, ya cuando se empezó a poner de moda tanto la oralidad como los medios alternos de solución a conflictos, pues nosotros ya les veamos ventaja. Sorry. Sabes que también los mecanismos alternos. No es cierto. Sabes que me recuerda mucho una frase de también con esto se rió, ahora sí que el magistrado Tavares, ¿no? Cuando una vez que me tocó hablar con él que estábamos ahí, de que yo le dije mucho de que cuando tú, o sea, tenías así como, ahora sí que yo estaba encontrado contigo, ¿no? Es una frase así que se me queda muy, muy marcada, que a lo mejor te digo, no. Son cuestiones de crianza esto, no estoy exponiendo un trauma personal aquí. O sea, pero, te va a desquitar en su programa, para eso me trajo. Así es, para que vean, se crean. Era la trampa. No te creas, me gustaba mucho una frase que me decías mucho de que, porque yo la verdad no he sido alguien dejado, siempre he estado, no abierto a la crítica según Sofía y mi papá, son cosas así en general mías. Pero sí, soy una persona contestona, ¿por qué no lo decimos así, no? O sea, en realidad sí siempre he sido muy hocicón en muchos aspectos de mi vida. Se me ha ido quitando, pero me gustaba mucho porque... Se me ha ido, yo digo que sí, ¿no? O sea, esa parte no me notificaron. Bueno, entonces frases como esas, ¿no? Como de que no me notificaron, es que me gustaba mucho una frase que mi mamá decía, ahora sí la voy a decir, de que me decía, a mí no me litigues, ¿sabes? Como así como... ¿Sabes cómo? O sea, como de que tenía yo ese aspecto de alguien que ha ejercido el derecho tanto tiempo de que tú le estés diciendo, no, mamá, es que la neta, pues, o sea, va a ir fulanito, y le digo, ¿y a mí qué me importa? A mí no me litigas, ¿no? Así como, yo no te di permiso, no estoy preguntando quién va a ir, te estoy diciendo que yo no te estoy dando permiso. Sí, pues es que era parte, yo creo que también bueno, de los 3 hijos que Dios nos dio la bendición de prestarnos a Eduardo y a mí,
dos decidieron ser abogados, y parte del lenguaje técnico jurídico que ya ellos que manejan, era parte de que sin querer, era parte de la oportunidad. Y sí, Fernando era muy alegador y muy contestón y muy todo, y cuando ya me tenía cansada porque yo le había dado todas las razones, no crean que soy tan cerrada, y llegaba un momento que él seguía insistiendo, y yo sí le decía, ya cállate, Fernando, no me litigues, la respuesta es no, y es no, y es no, y él a veces llegaba y lo me decía, a ver, mamá, espérate, no que te litigue, pero te quiero decir esto, o sea, quiso empezar al revés, me la quiso aplicar, pero pues para cuando él iba yo ya venía, o sea... Es que estaba metiendo una promoción, amigos, no estaba litigando. O sea que a la hora de la hora, les digo, la función pública es algo apasionante, es algo que llena, es algo que deja muy buenas satisfacciones. Sí habemos servidores públicos honestos, sí habemos servidores públicos comprometidos, sí habemos gente que nos importa más allá de ya se dieron las 3 o 4 de la tarde. Acuérdense que todas las personas que llegan a ti, eso es un dicho de la Madre Teresa de Calcuta, hay que dejarlas que se vayan mejor como llegaron. Entonces, precisamente en la función pública también puedes dar ese extra, y ese extra te permite entrar a una cadena de favores, y esa cadena de favores deja un sinnúmero de satisfacciones, tanto personales como profesionales. Y con esto no quiero decir que le estás haciendo el bien a alguien esperando una retribución, simplemente le estás haciendo el bien porque, para empezar, el Estado te está pagando por ejercer una función. Si no te gusta lo que te pagan, si no te gusta lo que haces, si no te gusta cómo te tratan, pues espérame, no eres un árbol, no estás plantado, gánale a otro lado y dedícate a lo que realmente te apasiona. Pero si te gusta, no tienes por qué andar con mediocridades. Un funcionario público puede tener todas las cualidades y atributos de un buen ser humano, de un gran profesional y de un mejor prestador de ese servicio. Sé que sabes lo que te voy a decir de precisamente ese aforismo de Nietzsche, ¿no? Cómo lo... No, estaba pensando más bien en Kant, pero bueno, a ver. No, a ver, primero explícate. O sea, en el sentido como de hacer esa cosa como si fueses a recibir o te conveniera, aún y no vayas a recibir nada. Es lo que Kant llamaba el imperativo categórico. Hacer el bien como si fueras a ser premiado, aún y no vaya a haber tal recompensa, tal premio o tal beneficio. Es poner por encima de todo el deber. Fíjate que yo prefiero la postura de Thomas Hobbes. Me gusta más porque dice la palabra vicios. Haz de cuenta que hay una parábola una fábula, parábola ni que fuera, o sea, no es Jesús, no. Es una fábula en la que habla Thomas Hobbes, ¿no? Como de que hay una vez, le preguntaron qué pasaría si desapareciera la avaricia, la codicia del mundo, ¿no? Y él puso este ejemplo, ¿no? Como de que, bueno, una vez en un panal de abejas, todas las abejas decidieron dejar de ser egoístas, y todo el mundo así como que, pues las abejas cuando han sido egoístas, ¿no? Y luego él plantea así como que se acabó el egoísmo y desapareció la colmena, se desintegró, ¿no? ¿Pero por qué? Porque marcaba lo siguiente, dentro de su historia o el análisis o la explicación de este cuento, o esta frase corta, ¿no? Obviamente es más larga, no me la sé toda, o sea, no estoy hablando así como de lo que vi en la carrera, ¿no? En teoría económica. Es prácticamente este hecho, ¿no? Cuando las personas se juntan, o sea, generalmente uno piensa que todos los funcionarios públicos o todas las personas que ofrecen algo a los demás lo hacen porque son bien buena ondas, porque la neta eso les tocó y están muy a gusto con lo que están haciendo. Y yo les digo lo contrario, yo generalmente pienso que ahora sí que la frase completa o el dicho o el refrán o lo que ustedes quieran llamarlo es vicios privados, virtudes públicas. ¿Qué significa esto? No está mal querer trabajar en gobierno porque te van a pagar chido, pero, o sea, tú guárdate para ti lo de que, voy a ganar mucho dinero. Tú cuando estés ahí, no, tú di que la neta estás ahí porque te encanta ayudar al público, porque te gusta mucho atender a la gente, porque tienes la vocación de hacerlo. Pero, pues, o sea, si a ti te gusta el dinero no tiene nada de malo, pues nada más que para las demás personas y para todos los demás, o sea, tienes que sacar la virtud de que lo estás haciendo porque, ahora sí que porque es tu destino y porque la vida te logró acomodar ahí, estás muy feliz de hacerlo. Y al final de cuentas, Hobbes lo maneja de la siguiente forma. En algún punto tú mismo te convences de que ya no nomás lo haces por el dinero, sino también lo haces por servir a los demás. No, y aparte, bueno, para los que somos creyentes, no somos dueños de nada, somos administradores de los bienes de Dios. Entonces, si estamos administrando algo que no es nuestro, pues hay que hacerlo bien, porque si no, a la hora de la hora, sobre eso que te dieron a administrar, te van a pedir cuentas. Y qué mejor que tengas cuentas claras, precisas y concretas. Entonces, yo no sé igual si en este espacio se podía o no hablar de creencias o todo,
pero el ser humano cuando cree en algo, tiene un anclaje y ese anclaje te lleva a tratar de ser mejor persona. Yo no concibo, y no estoy hablando propiamente de una religión como tal, ¿verdad? Porque si no me podrían decir la persona que está en la selva lacandona y nunca ha conocido de ninguna religión ni nada, pudiera o no tener una salvación, pues aquí entraríamos en otro contexto que me tendrían que invitar a otro programa y nos daríamos para llevar. Pero aquí por lo pronto yo creo que esa labor y esa función y ese anclaje que tenemos los seres humanos nos van a llevar a ser un buen funcionario público. ¿Por qué? Porque vas a tener límites, vas a tener respeto, vas a tener moralidad, vas a tener ética, vas a tener principios y valores. Entonces, es algo que es trascendental y que es importante. No sé cómo lo vean. No, sí. O sea, también es una buena forma de hacerlo. Y más que nada porque vuelvo a decir, o sea, porque quiero aclarar nomás ya una cosa así rápido. Ajá. No es que tenga algo en contra de los burócratas. Más bien, como volvemos a decir, es porque hay una razón por la que existe el burócrata. Es para delegar, para mantener las estructuras de trabajo, que no se descargue de más. El problema está con la gente que se abusa de eso, como ya se mencionó, para hacer el mínimo. Entonces, pero si lo vemos con estas posturas, con estas visiones, le metes un poco más esa responsabilidad para hacer el trabajo bien. O sea, el problema, como ya, al menos desde mi postura, no es el trabajo, no es que sea malo por sí, es cuando se hace de manera insuficiente. Fíjate que yo en mi caso y ahora, o sea, que sí he tenido la oportunidad de, ahora sí que trabajar en gobierno, yo lo he visto mucho como la verdad, o sea, no es tanto por el dinero, no es tanto por lo otro, sino que yo siento que como ese papel de abogado, ¿no? Como, yo sé que lo dice el eslogan o el lema de la Facultad de Derecho, ¿no? De conocer el derecho y servir a la justicia, ¿no? Suenan palabras como de que, les quedó chido, o sea, suena interesante, ¿no? Pero yo creo que aplicado es el hecho como de que trabajar en gobierno y ayudar a que la gente, o sea, en mi caso te digo que en fiscalía, a que esos amigos que tuvieron un problema y uno le quebró el teléfono a otro y están en una borrachera y se agarraron ahora sí que a catorrazos, ¿no? Encuentren ese punto medio en el que le dice uno al otro de que, oye, está bien, la neta sí me pasé, o sea, sí te pago tu teléfono, pero pues la neta pido respeto y no es que no quieras seguir siendo tu amigo, pero pues, o sea, dentro de lo que cabe, o sea, yo entiendo que te rompí tu teléfono y yo entiendo que te lo pago, pero pues hasta aquí ya no estoy buscando problemas contigo. Y muchas veces, digo, la gente sale y tú los ves como que entran muy heridos y muy, ahora sí que con una sensación de, no manches, o sea, la neta, o sea, yo no pensé que mi amigo me fuera a hacer esto. Y ahora que te estoy hablando de los medios alternos y de fiscalía en general, ¿no? Encontrar la reparación del daño y encontrar que esos que eran amigos, o sea, al menos le pague el teléfono al otro y que recuperen la cuestión del respeto, es reintegrar el tejido social, o sea, es ayudar a que, ahora sí que a velar por la justicia, o sea, porque ya se pagó el daño y ya ahorita mismo hay una reparación de ese tejido social de que antes no se podían ni ver, es más, incluso llega uno y uno está esperando la salita de espera y le digo, oiga, vaya y siéntese en lo que lo atiendo, ¿no? Y el otro se queda afuera así como de que no lo quiere ni, o sea, no se quiere ni sentar en un espacio de gobierno porque no puede estar cerca ni en la misma sala que él. Y ya después ahí sí, ahora sí salen bien contentos y bien a gusto, ¿no? Es como de que era tan sencillo pedirse perdón, pero la autoridad los ayudó. Eso para mí es parte importante y lo bonito de los mecanismos. Y cuando me tocó trabajar en el tribunal, yo lo sentía como de que esa señora que está pidiendo pensión, ese señor que le cobraron de más en su recibo de agua, digo, son cosas que a cualquier persona nos puede pasar, ¿no? Pero que tú dices, a mí no se me hace justo y él tiene derecho a pensar diferente. Ahora sí que, como dijo Voltaire, ¿no? O sea, como de que por él no estar de acuerdo con lo que dices, pero pues yo daría mi vida para defender tu derecho a decirlo. Entonces es parte bonita como para mí el seguir esto del funcionario público porque tú ayudas al engranaje a que ahora sí que la justicia prevalezca sobre otras cosas, que a lo mejor no es la justicia que quiere la persona que te está alegando, pero está dentro de lo que él tiene el derecho a que tú le digas por qué está mal o por qué sí está bien lo que está diciendo. Es parte, yo creo que es para mí, es lo parte bonito de ayudar y estar al servicio de las personas que ahora sí que no querían ir a fiscalía, no querían que les cobraran de más. O sea, mucha gente cuando va a gobierno, te lo juro, o sea, no tiene ni la más mínima intención de ir a perder su lunes, su martes, su miércoles, su jueves, su viernes, su sábado y su domingo en ir a hacer un trámite que obviamente los están obligando a gobierno porque el gobierno fue y le dijo, oye, mi amigo, preséntate aquí. No, y aquí hay una cuestión, no siempre cuando estás como servidor o como funcionario público, no siempre le vas a dar la razón o la respuesta a la persona que va a pedir un trámite.
pero también tienes la obligación moral y legal y ética de informarle correctamente qué es lo que va a suceder, cuáles son los pasos, qué es lo que va a pasar, si procede su petición o no, porque muchas veces la gente lo que necesita es ser oída, no que le resuelvas, porque si llega de entrada y no, ese está bien, no, claro que no, eso no procede, y si se lo dices así, pues el primer acto va a ser un acto de molestia, porque para empezar ya le sucedió algo en donde él clama justicia y tú va contigo y eres el primer filtro como servidor o funcionario público, y lo que quiere esa persona es de ti escuchar, ser empático y que le puedas decir que si bien es cierto, ahí no es la instancia o dependencia correcta, no menos cierto es que lo puedes guiar y lo puedes canalizar a donde es, o le puedes hablar honesta y sinceramente. A mí me tocó muchas veces el que llegaban personas gritando sumamente molestas y yo las pasaba, les daba el respeto, siéntese, no quiere que le traigamos agua, miren, no se altere tanto, vamos a platicar. Y poco a poco la gente va bajando de nivel o de decibeles en la forma en la que está hablando, porque se saben atendidos, se saben escuchados, y aunque no le resuelvas el problema, va a tener esa gratitud contigo, o va a tener esa empatía de saber que no le puedes resolver, pero que ya lo atendiste, que es parte de tu función. Y con esto no quiero decir, le tenemos que aplaudir porque lo hizo. No, pues es el mínimo indispensable de cualquier servidor o funcionario público. Sí, porque te digo, mucha gente, te digo, llora, o sea, prácticamente a mí sí me ha tocado gente llorando, gente que viene y está, lo que no sabes, de enojadísimo, pero una vez que ya los escuchas mientras los estás atendiendo, tal vez no les estás dando, nomás eres el siguiente eslabón en el trámite, ¿no? O sea, es como que yo les estoy dando cita, los estoy canalizando al lugar donde tienen que ir, pero al final de cuentas dicen, gracias, licenciado, me gustó la atención, o sea, estuvo bien, gracias por haberme, o sea, gracias por escucharme y gracias por darme, o sea, la atención que, o sea, por decirme cómo puedo yo solucionar mi problema o cómo se puede solucionar este problema. Porque muchas veces ellos vienen con la idea de que es el problema más grande del mundo, pero muchas veces cuando ya los escuchas, les das atención, les dices, puede hacer esto, puede hacer aquello, ya te dicen, entonces, pues bueno, o sea, si él me dice así como de que llegan muchos casos parecidos, entonces, o sea, no es tan grave mi problema. Y ya se calman, hasta cotorrean muchas veces, ¿no? Como te sacan plática, te empiezan a platicar de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que están poniendo sobre la mesa, pero pues bueno, o sea, uno está ahí para escucharlos y siento yo que es el esfuerzo extra que es el no simplemente decirles, bueno, su cita es para el martes y no les explicas nada, ¿no? O sea, al final de cuentas siento yo que está dentro de la atención y a mí me gusta mucho atender a la gente, la verdad. Y aquí lo importante es eso, si estamos siendo funcionarios o servidores públicos en su momento, pues la palabra viene de servicio, de servir, o sea, hay que ayudar, o sea, realmente el Estado está contratando tus horas, y son horas hombre, horas vida, para que tú des un buen servicio a las personas, o sea, independientemente del nivel jerárquico que tienes, porque tanto respeto se merece la persona que es el que hace la limpieza como la persona que administra una institución o una empresa. Entonces ese valor agregado y humanista no lo debes de perder nunca. Aunque lleguen gritándote. A mí una vez, así como charra, les platico rápido, llegó una señora de Intermédica gritando y cincó en plena junta de conciliación y generó mucha conmoción porque gritaba y estaba hincada. Y quisieron cerrar la puerta de mi privado para que no se oyera y yo no quise, la dejé abierta y la dejé que se desahogara, y cuando se desahogó yo misma la levanté y le dije que se sentara y que la iba a escuchar. Y la señora lloraba y lloraba porque iba con un problema laboral fuerte, grave. Y a la hora de la hora iba en una posición agresiva y todo el mundo pensaba que no se debían de dar cuenta, pero la señora era lo que necesitaba, desahogarse. Y en ese desahogo era escuchar su petición, y a final de cuentas no le pude resolver nada porque el proceso iba avanzado y ya no había marcha atrás, pero la señora acabó agradeciendo que no la haya sacado, porque luego me dijeron, licenciada, ¿le hablamos a seguridad o qué hacemos, a vigilancia? Pues no, ¿verdad? Porque a lo mejor era una señora que ni modo que me fuera a golpear, ¿verdad? O a lo mejor si me hubiera golpeado, ni modo. Pero a la hora de la hora era una persona que clamaba ser escuchada. Entonces hay que servir, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de lo que decía Nietzsche de el Estado es un ser frío? Me vas a exhibir a que sí, te... exactamente, porque estamos hablando cosas bonitas. La condenación sobre el Estado no es una mentira. Cuando él dice un ser frío, el más frío de los monstruos fríos, y es lo que incluso diga claro, se refiere a eso, que el Estado, al formar esta estructura de poder, a veces en sus malas administraciones, deshumaniza al resto de la gente, o sea, crea estas divisiones, y eso es a lo que se refiere con frío. O sea, es decir, responde a las cosas como la ley, así como está escrita, sin este factor que se menciona, sin la humanidad.
Pero esa es la gran diferencia. Él estaba hablando de un estado que en aquellas épocas era altamente totalitario, iba en ascenso estos aspectos, si no era por monarquías, era por movimientos reaccionarios. Yo te digo, es parte... Pues precisamente quería hacer mención a este pequeño brebaje, ¿no? De Nietzsche, porque se me hace... Como es la parte contraria, ¿no? Como lo que el común de la gente podría llegar a pensar de un burócrata o de una persona que está al servicio del Estado, ¿no? Como, y ya lo había mencionado varias veces durante el podcast, que es este típico gente malacarienta que te llegas a topar de que, oye, pues es que ya nomás, o sea, yo sé que te incomodo llegando a tu hora de comida o simplemente estás haciendo otras cosas, pero pues nomás quiero que me atiendas y me des un numerito para pasarme a la siguiente ventanilla. Ajá. La verdad es que ahora sí que para que veas, son pocos los que me han tocado en un sentido estricto de que no sé si es suerte, no sé si es Dios en general. Me han encomendado siempre que yo he hecho trámites, me ha tocado gente que sí me atiende, que sí me hace rápido, que sí me explica como que, porque yo soy una persona muy preguntona, así como que, oiga, y me falta otra cosa, necesito hacer otro trámite, después de aquí, ¿qué sigue? Y si te lo responden, ¿sabes? Como es muy bonito. Claro que después me ha tocado gente. No los quiero quemar porque la verdad es que, pero... voy a decir Universidad Autónoma de Chihuahua, pero sin decir exactamente ni facultad, ni guión, ni nada. Te creas. Pero sí me ha tocado gente que a lo mejor no las agarré en su mejor día y que, o sea, sí me ha tocado que me hagan batallar con mi trámite o me digan cosas que no está bien, ¿sabes cómo? O sea, pero dentro de lo que cabe, aún así, con que ellos no estén en un buen humor, o sea, me dieron la información que yo necesitaba, que al final de cuentas siento yo que es la parte bonita, ¿no? De que a lo mejor como todos los seres humanos somos humanos y nos puede pasar y no estemos de acuerdo, pero sí... de que el funcionario público te va a atender, te va a atender. Siento que hay áreas más delicadas que a lo mejor involucran mucho tacto y hay gente que no está ahí, ya no tiene tanto el tacto, pero dentro de lo que cabe, siento yo que el funcionario público, por lo menos aquí en Chihuahua, que es lo que me ha tocado a mí hacer trámites, son buenos. Arriba la función pública, amigos. Sí, funcionarios o servidores públicos, todos estamos involucrados y yo creo que se puede hacer mucho. Y estamos en un proceso en donde no nos podemos quejar que los demás hacen y deshacen si nosotros no somos círculo de influencia en el espacio que nos tocó ocupar. ¿Ah? Así es. Y les comento que ya se nos está yendo el tiempo. Muy bien. Qué rápido. Qué rápido. ¿Cómo se te hizo? ¿Te gustó? ¿Te vuelvo a invitar o no te vuelvo a invitar? Pues es que yo no soy como mucho de andar acá, pero yo te apoyo, hijo. Como siempre te he apoyado. A ver, está bien. ¿quién te apoya? O sea, a la hora de la hora tenía que venir porque si no me iba a quedar atrás con la familia, me iban a hacer bullying familiar. ¿Tú crees la única que no quería salir en el podcast? No, sí quería y sí está padre y sí se me fue rápido el tiempo. Espero que a los que nos están escuchando también se les ha ido rápido el tiempo, porque en eso de hablar de la función o del servicio público, ojalá que haya sido un tema en donde les digo que hay que saber que sale uno creyendo que se las sabe todas y no. Hay que aprender la práctica y enlazar la práctica con la teoría para que puedas convertirte en un buen servidor o funcionario público. ¿No? Así es. De hecho, todo este proceso que he estado, que fiscalía, que es lo más que tengo de tiempo, ¿no? Hice mi servicio social, ahorita estoy de practicante y la verdad es que siento que aún me quedan cosas por aprender, pero pues es que eso no se aprende de inmediato. O sea, en general siempre te tiene que tocar la situación de extrapolar de, esto no se da generalmente, pues para que te toque y nomás puedes hacerlo a través de estar una cierta cantidad de tiempo ahí. Entonces... Yo nomás tengo 36 años y sí me ha gustado la actividad gubernamental, entonces creo, y déjenme les digo una cosa, se oyen así como un montonal, pero se pasan bien rápido. O sea, realmente yo sí desde un principio me gustó estar al servicio de gobierno del estado y pues ahí me quedé. Ojalá que también me llegue la oportunidad de nuevo. Bueno, les comento de nuevo, amigos del indicadornoticias.com.mx. Ya se nos está acabando el tiempo. Les recuerdo, Fernando Serna, conductor, comediante, seductor de este programa Tirando Datos del Indicador Noticias. Aquí con mi amigo Asael, que estuvo un poco callado, pero siento que tuviste comentarios muy puntuales. ¿No te dejamos hablar, Asael? No, estaba oyendo mucho más bien. O sea, ¿Te gustó el tema de esta semana? Interesante, es bueno. Sí, estuvo bien que trajera a su mamá. ¿Sí? Pues ahora sí que dijo Fernando, ¿qué hago? Pues traigo a mi mamá. Ojalá que próximamente pueda venir el Víctor, pero no te creas, tiene pánico. Ojalá se dé la oportunidad en algún momento. A ver qué pasa. Les comento y les recuerdo, estamos aquí con
Yasmin Murillo, mi mamá, primero que nada, la mejor abogada laboralista de Chihuahua, y si no me lo creen, la neta, ustedes verán, está difícil que me puedan comprobar lo contrario. Y al servicio de todos los chihuahuenses, al final de cuentas, porque vieran que no, la función pública yo digo que más que una profesión o una forma en la que tú te puedes dedicar, es una vocación. Entonces, se ve que le ha gustado mucho la función pública. A mí también, la verdad. Por experiencia se los digo, es algo muy gratificante. Y como ella decía en un inicio, no, es importante que los chavos también vayan viendo que no solamente está la litigada, también puedes trabajar en gobierno y también es un jale estable, es una buena oportunidad si tienes de entrar, al final de cuentas, si la tienes, aprovéchala. Pero no le tengas miedo porque al final de cuentas no deja de ser un trabajo más que tú puedes con la pura experiencia ir aprendiendo. Ajá, y si te gusta, porque realmente si eso no es para ti, pues Sí, desaloja el área y déjaselo a alguien que sí quiera hacer un verdadero servicio. Les digo, suena muy radical, ¿no? De como decirle a alguien que no le gusta la función pública, que a lo mejor lleve varios años o meses ahí trabajando, ¿no? Pero sí, la verdad es que si no te gusta hay muchas otras cosas que intentar y darle la chance a la gente que sí quiere. No, pues esto es para dar una buena imagen y una buena cara del gobierno, porque a final de cuentas no hay que quejarnos del gobierno. Si estamos siendo parte de él, pues hay que contribuir a que sea un mejor gobierno. Entonces, ya saben, si no te gusta, mejor no. Bueno, no tan radical. Mejor haz que te guste. Mejor sí, agarra vocación. Bueno, me despido con amiguitos del Indicador. Nos vemos el siguiente sábado. Creo que voy a tener otro invitado el sábado, entonces para que se vayan preparando. Pero muchas gracias. Que tengan bonito fin de semana. Adiós. Hasta luego.